Hola, esta es una clase sobre la evolución, específicamente sobre la taxonomía. A lo largo de estos pocos minutos vamos a estar viendo la manera en que se clasifican a las millones de especies que existen en el planeta y que fueron originadas a través de un proceso biológico conocido con el nombre de evolución. En primer lugar, es importante destacar que la taxonomía se refiere a una palabra que incluye la palabra taxón. ¿Y qué es un taxón? Un taxón vendría a ser una categoría de clasificación, que es lo que vamos a ver enseguida. Muy bien. En este gráfico que ustedes pueden ver acá, se puede notar la manera en que los científicos, los biólogos, los especializados en clasificar a los seres vivos, han encontrado las relaciones evolutivas y las características que permiten decir que en el planeta Tierra los seres vivos se originaron a partir de un ancestro común que muy probablemente haya sido una bacteria por los fósiles encontrados, y a partir de ahí fueron evolucionando, fueron originando, fueron transformándose, originando nuevas especies, pero en unos grupos, unos taxones, que se conocen con el nombre de reinos. Entonces, en total, ahí pueden ver ustedes que hay un árbol que tiene un tronco común y hay 6 ramas grandes. Cada una de estas ramas vendría a ser un reino. Y ahí podemos notar que dos de las ramas, de hacia la izquierda, dos de las ramas, dos de estas ramas, pertenecen a las bacterias. Es decir, que las bacterias se dividen en dos grupos: las llamadas eubacterias y las llamadas arqueobacterias. Una característica de las bacterias es que las bacterias son procariotas. Es decir, las células de las bacterias no poseen un núcleo que contenga al material genético, o a los cromosomas, o al ADN, ¿verdad? Sino que las moléculas de ADN o los cromosomas están sueltos dentro de la célula y no dentro de un núcleo. Eso se denomina procariotas. Y las demás ramas, las demás 4 ramas, pertenecen a 4 reinos diferentes. El reino de los protistas, que son organismos unicelulares; el reino de los hongos; el reino de las plantas y el reino de los animales. Entonces, esto es lo que hace la taxonomía: agrupar. Como son millones y millones de especies, entonces lo que hace es agrupar. Se estima que en el planeta habría entre 5 a 50 millones de especies diferentes. Solamente una pequeña parte aún se han descubierto o se han identificado, y el resto son proyecciones o, diríamos así, especulaciones de cuánto debería haber, especialmente en las profundidades oceánicas, que es el lugar menos explorado por los científicos. Muy bien, entonces, punto número 1, la taxonomía se encarga de clasificar. Punto número 2, la mayor clasificación que hay hace referencia a los reinos que se originaron a partir de un ancestro común que probablemente haya sido una bacteria. Y esto parece un árbol con un tronco común y 6 grandes ramas. Muy bien. El origen de la vida es tema para otra clase, ¿verdad? Pero acá pueden notar ustedes que hay como que tres ramas importantes, y una de estas ramas vuelve a dividirse otra vez en 4. Entonces, en total tenemos
Estas tres líneas o caminos evolutivos se conocen con el nombre de dominios. Hay un dominio que lleva a las bacterias, llamadas eubacterias también. Hay otro camino que se divide en dos. Por aquí siguieron evolucionando las llamadas arqueobacterias. Y luego hay esta rama que dio origen a 4 reinos: los protistas, los hongos, las plantas y los animales. Entonces tenemos 3 flechas que vendrían a ser 3 dominios o 3 grandes ramas, ¿verdad? Y esta tercera rama vuelve a dividirse otra vez en 4. Y ahí es donde tenemos los 6 reinos. Muy bien, hablemos de la taxonomía. La taxonomía fue desarrollada por un naturalista llamado Carlos Linneo. Linneo es un importante referente o el padre, diríamos así, de la clasificación de los seres vivos. Él fue un biólogo suizo que agrupó a los animales de acuerdo a características físicas y desarrolló un método de agrupación o de clasificación que se utiliza hasta hoy día. A cada uno de estos grupos de organismos en categorías que él llamó taxones. Entonces las categorías vendrían a ser los taxones. Muy bien, estos taxones son, en primer lugar, hay un grupo grande en la Tierra que es lo que estamos estudiando ahora, son los seres vivos. Luego hay 3 dominios, luego hay 6 reinos. Los reinos vuelven a dividirse en filos, en clases, en órdenes, en familias, en géneros, hasta que finalmente se llega a lo que se denomina la especie. Muy bien, es así que tenemos que, si vamos a clasificar a un humano, está dentro del dominio, dentro del dominio de los eucariotas, dentro del reino de los animales, son vertebrados, son mamíferos, son primates, son homínidos del género Homo y de la especie Sapiens. Eso tendríamos a hacer nosotros. Entonces esta es la manera en que se van clasificando a los seres vivos en distintos tipos de grupos denominados taxones. De ahí viene la palabra taxonomía. La taxonomía se ayuda mucho por otra rama de la biología que se llama la sistemática. La sistemática lo que hace es no mirar solamente las características, por ejemplo, si son vertebrados, si no son vertebrados, si tienen vértebras o no tienen vértebras, sino que también se apoya mucho en la evolución. Entonces la sistemática le da a la taxonomía un criterio más de clasificación, que es la línea evolutiva. Muy bien, entonces de esta manera vamos de a poco conociendo la manera en que se clasifican a los seres vivos. Si uno tiene que identificar a una determinada especie, se utiliza también algo que Carlos Linneo denominó nomenclatura binomial, y que es la manera en que los científicos identifican a una especie en distintos países independientemente del idioma. Por eso es que se usa el latín, que es una lengua que originó a una gran cantidad de lenguas en el mundo. El nombre tiene que tener 2 partes, que es el género y la especie. Tiene que estar escrita en cursiva. Se comienza con mayúscula y la segunda palabra, que es la especie, va en minúscula. Es una nomenclatura universal. Todos los científicos del mundo aceptan y reconocen esta nomenclatura. Y entre los ejemplos tenemos, por ejemplo, Homo sapiens. Homo, las 2 palabras están escritas en latín. Homo vendría a ser el género y sapiens vendría a ser la especie. Homo comienza con mayúscula
y especies se escribe con minúscula. Y a eso se denomina nomenclatura binomial. Cada uno de los seres vivos del planeta Tierra, si ya han sido descubiertos, deben recibir una nomenclatura binomial para que pueda ser universalmente reconocido como una especie. Muy bien. Por último tenemos lo denominado los criterios de clasificación. ¿Qué se tiene en cuenta? Acá vamos a ver algunos criterios más utilizados. Punto número 1. Si tienen células con núcleo o tienen células sin núcleo. ¿Son procariotas o eucariotas? Las eucariotas tienen núcleo, las procariotas no tienen núcleo, sus células. Si el organismo está formado por una sola célula, es un organismo unicelular. Si está formado por muchas células, es un organismo pluricelular. Otro criterio podría ser la manera en que obtienen sus alimentos. Si elaboran sus propios alimentos, son autótrofos, como es el caso de las plantas. Si obtienen alimento de otros seres vivos, le comen a otros seres vivos, por ejemplo, son heterótrofos. Si se reproducen con células sexuales, tienen reproducción sexual. Si no se reproducen mediante células sexuales, tienen reproducción asexual. Si no se desplazan, como es el caso de las plantas, son fijos. Si se desplazan, son móviles. Si tienen columna vertebral, son vertebrados. Si no tienen columna vertebral, son invertebrados. Si comen hierbas, son herbívoros. Si comen carne, son carnívoros. Si comen tanto plantas como animales, son omnívoros. Entonces, esos son los llamados criterios para poder clasificar a los seres vivos. Muy bien, entonces, esta fue la clase sobre la taxonomía, que taxón significa categorías para poder clasificar a los distintos grupos animales. Nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchísimas gracias.